Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal este inicio de semana? ¿Cómo estás empezando la semana, esta segunda quincena ya de junio, de medio año? Estamos a la mitad de la mitad de la mitad. A la mitad del año, a la mitad del mes de la mitad del año. Y en este maravilloso inicio de semana donde vamos a platicar en familia, soy Patti López y aquí compartiendo micrófono con el doctor Mario Alberto Aguilar. Bienvenido. ¿Qué tal, Patti? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, pues sí, medio año, medio mes. Medio mes. Y bueno, media tarde. Sí. Ahorita, ¿no? Y con este equipo que hace posible que estemos en familia. Juan Ruiz, en operaciones, Telma, como nuestra productora, Natalie, en teléfonos, César Paz, en asistente de producción. Y bien, todos estamos aquí para que hablemos de este tema que tanto se dice, que últimamente es como muy en boga, el déficit de atención, o será falta de disciplina. Eso nos vas a comentar tú. Pero también quiero que nos podamos comunicar a través de los teléfonos en cabina 3122-1190, 3647-1883, por WhatsApp 333-822-3208. Recuerda seguirnos en Facebook, Mujer el Sexto Sentido, o en Twitter, @radiomujer 1040. Y también estamos en la sala de chat por cualquier pregunta, para cualquier comentario que nos quieras hacer sobre este tema de déficit de atención o falta de disciplina. Aquí estamos para ti. Y bien, entonces, doctor Mario Alberto, ¿es déficit de atención o falta de disciplina? La pregunta es muy buena, Patti, muy actual. Y creo que definitivamente de mucha relevancia, de mucha trascendencia. Diagnosticar TDA, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, TDAH, pareciera como hoy en día, pues yo diría el reverso de la medalla de 1980 y antes, en donde TDAH, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, pues pasaba desapercibido, nadie pensaba en ello. A los niños que eran inquietos se les llamaba niños berrinchudos, niños latosos, niños enfadosos, niños indisciplinados, en el mejor de los casos. Entre el 78 y el 80 y más en el 82-84 se empieza a estudiar la modalidad esta caracterológica o conductual del niño, de la niña. Y entonces se empieza a afinar, estábamos en esos albores de la psiquiatría moderna, y se empieza a afinar que, bueno, el niño berrinchudo no existe, que el niño mal portado tampoco existe, que el niño disciplinado menos, que realmente es alguien, es una personita, es un niño o una niña que está sufriendo y que no lo puede contener. Y entonces se empezó a pensar, se empezó a darse cuenta que, bueno, el modelo de hiperactividad, el modelo en donde niños no ponían atención en la escuela, no podían seguir con atención la clase del maestro, se les iba en estar pensando en imágenes, en cuentos, en fantasías, o simplemente en no darse cuenta, o que estaban platicando mucho, o que estaban muy inquietos, o que eran sumamente peleoneros. Y entonces se empezó a acuñar por ahí en psiquiatría existe una guía clínica que se llama Manual de Diagnóstico Clínico Psiquiátrico, que por sus siglas en inglés DSM. En ese tiempo era la versión número 2, y se empezaba a incorporar el trastorno conductual del niño, y se empezaba a hablar del déficit de atención. Antes del déficit de atención se hablaba de disfunción cerebral mínima. Era así como un término muy fuerte, ¿no? Muy castigador, muy estigmatizante, y a partir de la segunda edición del manual de diagnóstico para enfermedades médicas y psiquiátricas, entonces, bueno, empezaron primero a quitar eso, disfunción cerebral mínima, pues no era, digo, porque ¿qué quiere decir? Se pusieron a analizar, es un comité de psiquiatras que
que se reúnen a través de la Organización Mundial de la Salud, en donde están con diferentes formas de pensar, pero todos definiendo fenomenológicamente, eso quiere decir haciendo la descripción de cómo está el paciente, y luego entre todo el grupo de psiquiatras se le van buscando los términos, los consensos que cada grupo de psiquiatras viene aporta de su formación, y bueno, y apareció el trastorno por déficit de atención. Trastorno, porque bueno, era algo que pues impedía un buen funcionamiento. Por déficit de atención, porque muchos niños tenían la característica de que no podían poner atención en la escuela con lo que los padres les decían, en la modalidad de hiperactividad, es decir, que además no se podían estar parados, vamos a señalar los signos característicos de diagnóstico, pero en este momento haciendo la descripción, niños que no podían estar quietos, entonces pues, se les llamó inquietos. No, más que lo normal activos, y entonces se les llamó hiperactivos. Y luego una modalidad de algunos niños de estos que no nomás no saben esperar sus turnos, sino que llegan y empujan, y si no se hace el juego que ellos quieren, entonces agarran sus canicas y se van. Entonces, y hasta pueden escupir, empujar, pelear, impulsivos. Entonces, un trastorno en donde las características podrían ser dificultad en la atención, o dificultad para mantenerse quietos, o dificultad para tolerar la frustración, y entonces se convierten en impulsivos, y de ahí se vino estructurando el término en el manual, en la siguiente edición del manual de diagnóstico, en el DSM-3 cobra fuerza, en la edición número 4 se afianza, se estructura bien en los manuales, en los libros de la psiquiatría, y bueno, hoy en día nos cuestionamos qué tanto el diagnóstico, por haberse hecho tan popular, hoy se está cayendo en el otro extremo, que sería la otra cara de la moneda, que se esté sobrediagnosticando, y que entonces de repente un niño que es inquieto, un niño que es, dicen los papás, las mamás, las abuelas, los abuelos, berrinchudo o indisciplinado, tiene TDA. O hoy los maestros que ya tienen acceso también a darse cuenta de que esta modalidad no es la funcional para un grupo escolar, le llaman al niño, le llaman a los papás y le dicen es que su niño tiene TDA. Y bueno, y entonces se empieza a diagnosticar, pero empezamos a darnos cuenta, muchos médicos psiquiatras, que ahora se sobrediagnostica. Porque sucede que existen, estaremos hablando de ello, otros trastornos de la conducta en la infancia que no son tomados en cuenta, que se enciman, se sobreponen o son vistos en lugar de ellos, y se le pone la máscara de trastorno por déficit de atención, se da medicación para trastorno de TDA, y aquí vienen las complicaciones. El problema es que finalmente si alguien tiene TDA, pues habría que medicarlo, estaremos hablando de un diagnóstico exacto, pero también si no tiene TDA, esto que nos ponía Don Ají ahí, bueno, la falta de disciplina, ¿qué quiere decir la falta de disciplina? ¿De dónde viene que un niño no pueda seguir las instrucciones en la escuela, con los padres, con los abuelos? Puede ser entonces TDA o falta de disciplina. No, sí. O otras enfermedades, ansiedad, depresión, que están presentes en los niños, y en algunos casos bipolaridad, y que no están diagnosticados. Ese es el reto ahora. Sí. Entonces tampoco falta disciplina. Estamos hablando del déficit de atención o falta de disciplina. ¿Qué sí es déficit de atención? ¿Qué no es? Claro. ¿Y qué otros trastornos pueden ser? Ajá, ¿no? Claro. O que solo sea falta de disciplina también. O que sea una familia en donde está la falta de disciplina, porque es una familia toda, y eso estaremos hablando. Bien, pues regresamos en un momentito. Quédate con nosotros aquí en el 1040 de AM o en el 95.1 de FM en Austin, Texas. Regresamos. Estamos de regreso, 4:20 de la tarde, aquí platicando en familia sobre el déficit de atención o falta de disciplina. Entonces, me comentabas que a veces se diagnostica de más y a veces no se diagnostica bien. Fíjate que sí, Pati, lo dijiste muy bien. A veces no se diagnostica bien, a veces se diagnostica de más,
y se deja a un lado otros síntomas, otros trastornos que hoy nos quedan claro que existen en los infantes. Y más peligrosos luego, ¿no? Y claro, depresión. claro, más peligroso porque imagínate, el trastorno bipolar, Pati. Sí. Imagínate un niño con trastorno bipolar. Hoy podemos diagnosticar al niño con trastorno bipolar, al niño de 6 años, y lamentablemente se confunde con TDA. Lamentablemente en un sentido de diagnóstico, claro, muy trascendente, pero doblemente trascendente porque además es la edad de los medicamentos, los que son para niños con TDA, si se les da a niños que tienen ansiedad, a niños que tienen depresión, a niños que tienen enfermedad bipolar, se complica la enfermedad. Claro. Y entonces se hace, sí, definitivamente se hace un caos en la conducta, del niño, un caos en la conducta familiar, y bueno, pues entonces no se resuelve el problema. Y bueno, fíjate, un dato que quise traer, que esto es importante, un mal diagnóstico de TDA nos va a dar, o sea, un sobrediagnóstico o un mal diagnóstico puede llevar a la persona a que en el adulto tenga lo que también hasta hace poco se pensaba, bueno, entonces es que es un TDA no diagnosticado, pero también puede ser las otras enfermedades que no se diagnosticaron y que entonces a partir de que el hombre, la mujer, el humano, después de los 18 años somos adultos, hay un 15% que se complican con enfermedades de transmisión sexual, alcoholismo y abuso de sustancias más del 50%. La verdad, no entendí. Cuando son diagnosticados o sea, mal, son mal diagnosticados y maltratados. O sea, no maltratados de maltrato, sino mal medicados. Sí. Mal diagnosticados. El tratamiento no es el adecuado. Sin tratamiento adecuado. La enfermedad sigue evolucionando. Y pueden caer. O sea, se complica, se asocian enfermedades. En un 15% con enfermedad de transmisión sexual. En un 50% o más con adicción al alcohol o abuso de sustancias de cualquier tipo. Con conductas delictivas para llevarlos a la cárcel a las personas en un 40%, con pérdidas de trabajo en un 55%, y lo más doloroso, intentos de suicidio en un 45%. Sí, aquí en Jalisco es dolorosísimo, claro. El porcentaje que tenemos. Claro, es uno de los estados con desafortunadamente más elevación de estos índices de mortalidad de enfermedad emocional. Y a mí lo que me da mucha preocupación es que luego en las escuelas, sin que sean psiquiatras, los diagnostican. Y los medican. Es lo más terrible. Pati, los medican. Sí, no, a mí me... O sea, el problema es que, y además los medican con, bueno, un medicamento que, si es para TDA, es muy bueno. En su origen, el medicamento, pues muy bueno, el metilfenidato, es la fórmula. Pero, si no está bien diagnosticado, el metilfenidato produce problemas conductuales en los niños, en los adolescentes, en los adultos. Y bueno, te doy el dato. Hay un artículo que recibí hace como 4 meses acerca del abuso del metilfenidato de los jóvenes universitarios en muchos países. Es decir, los jóvenes universitarios... ¿Es el que empieza con R, ese medicamento? Sí. ¿Termina con IN? Ajá. Se desvelan, tienen toda una carga de estudio, pero también tienen carga de fiestas, y entonces para no dormirse se consumen el metilfenidato, y entonces empieza, claro, la acción, estaremos hablando también del cómo la acción en un buen diagnóstico de TDA, qué es lo que hace, pero entonces en el abuso, la mala indicación y en el abuso que se hace muchos universitarios de esto, es porque tengo que estudiar 3 exámenes. Y entonces, para que no me dé sueño, me tomo el metilfenidato. Sí. Y entonces, pues ya no me duermo. Y entonces están estudiando. Algunos logran tener la capacidad de retención, otros no tanto. Pero luego de aquí se parte para que están más ansiosos, pues para que puedan detonar tarde o temprano algo que sí se asocia con una secuela del abuso del metilfenidato, que es un trastorno por ansiedad, que luego después de ahí va a tener algunos otros caminos. Entonces, es peligroso, sí, es peligroso el sobrediagnóstico y el mal diagnóstico, Pati. Y ahorita que lo mencionabas, me acordaste yo cuando estaba en sexto de prepa, lo escuchaba,
en quinto de prepa, que Sí. tómate esto y te aprendes todo muy Te rápido. aprendes todo, sí, te pones bien, te da para arriba, que es la Te vas frase. a poder desvelar toda la noche Sí. estudiando. Ujú. Y bueno, que también digan las consecuencias. Claro, ¿Qué va a pasar después? nadie las decía, se sobreprescribió también. Bueno, pues muchos conductores hoy en día las autoridades de comunicación y transporte están poniendo también atención en eso y felicidades por ello, porque hasta hace un tiempo, yo recuerdo cuando yo era residente, estábamos hablando de los 80s por ahí, 85, pues me tocaba ver en instituciones de salud, en el Hospital Civil de Guadalajara y en el Hospital Psiquiátrico Jalisco, pues de muchas personas que durante mucho tiempo habían sido conductores de vehículos y que habían abusado del metilfenidato y que bueno, desafortunadamente luego tenían trastorno por ansiedad y depresión. Entonces, bueno, para no perdernos en el tema, falta de disciplina o TDA, o le podemos poner ahora el título continuo, o otras enfermedades de la infancia que no son tomadas en cuenta. Sí, claro. Voy a ser la abogada del diablo. Sí, ¿Te parece bien? No, me parece excelente. O falta de métodos y paciencia de maestros. Te voy a contar una anécdota. Sí, Pati, muy bien. Coincido contigo. Porque no se vale que estén diagnosticando niños y luego les prescriban, ¿no? Es una anécdota que como me hizo reír de una amiga que le mandó una maestra, ¿no? Señora, su hijo se levanta en la clase, no está poniendo atención, se quiere salir del salón, ¿no? Y bueno, y le contesta a mi amiga, maestra, mi hijo come con la boca abierta, no tiende su cama, ¿no? No se está lavando los dientes. Yo estoy trabajando en eso y ya llevo el 50% de ganado. Usted trabaja en lo suyo. Sí. Porque, claro. ¿Qué pasa? Que a veces hasta la forma didáctica es para puros niños visuales. Claro. Y desafortunadamente la velocidad de aprendizaje, la capacidad cognitiva, pues es diferente en cada uno de los individuos humanos, sí. ¿No? La velocidad, el nivel de percepción, ¿no? Los que son más visuales, los que son más auditivos, el nivel de ansiedad con el nivel de tranquilidad, aquí el nivel de tranquilidad con el que llegan a la escuela. Y nada más para preguntarnos, ¿desayunaron bien? Sí. Es decir, el trastorno metabólico, el nivel metabólico también. ¿Traen hambre? Traen hambre. Sí. Cuando tenemos hambre estamos ansiosos. ¿No durmieron? Por esperar al papá que llegara. Exacto. Tarde. Entonces esto tampoco es indisciplina, es disfunción familiar. Y entonces la falta de disciplina, que quisiéramos ponerlo por ahí como falta de disciplina, y tendremos que señalarlo también, lamentablemente disfunción en el hogar, entre mamá, papá y como consecuencia los niños. Estamos hablando de déficit de atención o falta de disciplina. ¿Qué es y qué no es el déficit de atención? Comunícate con nosotros al 3122 1190 3647 1883, también por WhatsApp 333 822 3208. Regresamos en un momentito para seguir platicando. Estamos de regreso, 4:34 de la tarde, y porque tú lo pediste, celebramos nuestro segundo evento de Radio Mujer en las playas de Vallarta. Bienestar, crecimiento y diversión, con dos grandes en conferencia. Alicia Soltero con el tema La maravillosa capacidad de reinventarnos. Blanca Mercado con su tema Ni princesa, ni zorrita, ni invisible. ¿Qué clase de mujer desea ser? Viaja, descansa y diviértete del 2 al 5 de julio. Paquetes desde 3,300 pesos por persona. Incluye 4 días y 3 noches en hotel todo incluido y transporte viaje redondo. Date un tiempo para la recreación. Reserva tu lugar desde 300 pesos. Para más información llama al 3647-0139 o al 3123-2403. Hotel sede del evento Occidental Nuevo Vallarta. Radio Mujer y Promo Charter del Sol invitan este viaje que no te puedes perder. Bien, pues qué rico, Vallarta. Pero aquí estamos hablando del déficit de atención o falta de disciplina. Tenemos participación. Muchas gracias por platicar con nosotros. En el WhatsApp nos dice, buen día, estoy tomando
paroxetina, una por la noche, y Victan, ajá. media por la noche. Aumenté 4 kilos, no como más. Dicen que es la paroxetina. ¿Qué opina y qué hago? Si hago ejercicio. Laura González, ¿cuál es su opinión? Sí, bueno, no nos dice qué diagnóstico le dieron. Deben de haberle dicho que tiene usted un trastorno depresivo ansioso o un trastorno por ansiedad con sintomatología depresiva. La paroxetina es un antidepresivo, inhibidor de recaptura de serotonina, de los de tercera generación. Hoy tenemos antidepresivos de cuarta generación. En esta segunda, tercera generación de antidepresivos, la paroxetina fue uno de los segundo, tercero que apareció. Técnicamente se llaman inhibidores de recaptura de serotonina. Es un buen antidepresivo, pero todos los medicamentos tienen acción, tienen acción terapéutica y tienen algún efecto secundario. Se me hace raro con una tableta que tenga ese efecto, pero bueno, si usted lo está notando que es a partir de que tomó el medicamento, bueno, pues podemos pensar que es esto. Sí, lo que tiene que ser, el otro, el Victan, es un medicamento ansiolítico, cloroacepato de etilo, es un buen ansiolítico, y entonces si lo que usted tiene es depresión con ansiedad o ansiedad con síntomas depresivos, está bien tratada. No nos dice tampoco si se está sintiendo bien. Supondríamos que se está sintiendo bien y que ahora el problema es tal vez el efecto secundario que le está dando el antidepresivo. Si usted está bien, se siente bien con esta dosis y entonces la única molestia es el efecto secundario, pues entonces sí tiene que asumir que el costo de esto es simplemente que cuide su manera de comer. Que deje de comer las cosas dulces, las bebidas gaseosas que tienen muchísimo azúcar, deje de comer pues todas esas cosas dulces que... Porque dice que no come más, pero sí te tiene que cuidar más. Se tiene que cuidar más, sí. Disminuir la ingesta de carbohidratos, técnicamente esa sería la palabra. Pero el medicamento en sí no engorda. No, el medicamento puede dar, la paroxetina puede dar un efecto secundario en algunas personas de un aumento, un cambio del metabolismo y aumento de peso. Se me hace raro que con esta dosis de 20 miligramos, probablemente van a ser 20 miligramos. Hay dos presentaciones de paroxetina, 20-25, pero la más frecuente es la de 20 miligramos. Se me hace raro que esté teniendo ese efecto porque es una pastilla. Se encuentran estos efectos cuando tenemos que dar 2 o 3 pastillas en trastornos depresivos o ansiosos graves. Pero bueno, vamos pensando que ella nota el aumento de peso a partir del tratamiento. Entonces también puede ser que esté más tranquila. Puede ser que esté mejor, esté durmiendo más y entonces, bueno, ahora necesita cuidar su alimentación, disminuir la ingesta de carbohidratos y hacer ejercicio. Definitivamente ejercicio por lo menos 15 minutos diario de lunes a domingo y le aseguro que usted va, primero deja de aumentar y segundo va poco a poco a bajar su peso. Pues bien, Laura, pues ya nos comentas que ya haces ejercicio, sigue haciendo ejercicio y pues cuídate un poquito más en la ingesta de carbohidratos, ¿no? Sí, hay que disminuirlos, comer de hecho 5 veces al día, es decir, primero comer 3 veces al día a sus horas, en el desayuno, en la comida y en la cena, quiere decir, a sus horas quiere decir a la misma hora diario. Y luego, con baja restricción de carbohidratos, muchas verduras, las que usted quiera, bueno, cualquier tipo de carne también, pero sobre todo verduras, nada de carbohidratos, son muy poquitos carbohidratos. En frutas pueden, nada más que no sean estas uvas que son las uvas, el plátano, el higo, el mango, que tienen muy ricos, pero que son frutas con mucha carga de fructosa. Pero pueden comer el melón cantaloupe, la sandía, la piña, que son también muy ricas, tienen mucha agua y no aumentan de hecho tanto de peso, ¿no? Entonces, y hacer el mantenerse en esa línea. Y 2 colaciones, normalmente sugerimos 2 colaciones cuando nuestros pacientes empiezan a tener algún problema en el aumento del metabolismo y del peso, y 2 colaciones que sean o de alguna manzana, alguna pera, 10 almendras, 10 nueces secas, o una zanahoria, o un jitomate, o todo el pepino que quiera, media mañana o media tarde, o jícama, y con esto se llega perfectamente a regular el peso y se empieza a tomar el peso adecuado, porque luego empieza a hacer un poco de ejercicio. Y un poco quiere decir 15 minutos, no es nada, pero es mucho si se hace diario de lunes
a domingo. Si me subí en el elevador, me voy ahora por las Por la escaleras. escalera, sí. Pues Pati, ¿cuántas veces queremos caminar lo menos posible? Si vamos a la tienda, vámonos caminando y vamos dándole la vuelta a las 3 cuadras en vez de la que nos lleva más corto y hacemos ejercicio. Bien, Sí. Adriana Díaz nos comenta, mi nieto tiene 7 años, lo diagnosticaron con déficit de atención, le están dando un medicamento que se llama Estratera. Le están dando media pastilla todas las noches y otro medicamento en la mañana. También le quitaron los azúcares. ¿Eso puede ser adictivo? Bueno, si está bien indicado, Adriana, si su nieto tiene un buen diagnóstico, digo, estamos hablando de que el TDA sí existe, pero se tiene que diagnosticar adecuadamente. Yo creo que vamos a poder decir exactamente cuáles son los diagnósticos, si tenemos todavía el tiempo para que lo podamos decir, el diagnóstico adecuado. Si el diagnóstico es acertado, entonces usted su nieto está recibiendo un medicamento de los más nuevos para déficit de atención, que finalmente es muy, muy funcional, que da buenos resultados. Le dan todas las noches y otro medicamento en la mañana. No nos dice las dosis. La Estratera viene en presentaciones de 18, 25, 40, 60 y 80 miligramos. Entonces, bueno, suponemos que le debieron de haber calculado a su niño, a su nieto, señora de 7 años. Más o menos, Pati, un niño de 7 años, ¿cuántos kilos pesará? ¿Unos 35? 35, 40 kilos, y entonces la dosis deben de ser una dosis intermedia, 40 miligramos, tal vez le están dando la mitad de una tableta de 18 miligramos, o tal vez, yo creo que esa es la que le están dando. Entonces, si está bien diagnosticado, está bien indicado. La pregunta es, ¿le quitaron los azúcares? Bueno, antes de la pregunta, ¿le quitaron los azúcares? Bueno, algunos pseudopsiquiatras también encuentran que cuando se comen azúcares se pone hiperactivo el niño o la persona. Bueno, el niño en ese caso pues, es un niño de 7 años. Entonces, bueno, está bien si además le dieron suplementos de un equilibrio adecuado en la alimentación. ¿Puede ser adictivo? No, señora, si está bien diagnosticado, el medicamento se debe tomar todo el tiempo que sea necesario. Y esto es importante que se lo diga, si está bien diagnosticado, si sí es déficit de atención en alguna de las modalidades, entonces el tratamiento debe de seguir hasta los 18 años y luego hacer la evaluación para ver si con un periodo de prueba de quitar el medicamento, y si en el lapso de 6 meses a un año no aparecen síntomas de TDA del adulto, entonces se resolvió el problema. ¿11 años? 18 años. Por eso 18 años. Hasta 18 años, sí, así es. Tengo más participación. Sí, claro. Nada más por eso digo, es que si está bien diagnosticado, si está bien diagnosticado, así debe de ser, y a los 18 años se evalúa, un 60% de las personas con TDA se quita y el otro 40% sigue, y entonces hay que dar el tratamiento ya por un médico psiquiatra de adultos para que se continúe. O que no se continúe, pero que se digan toda una serie de recomendaciones instrumentales para que la persona pueda estar tranquilo sin necesidad de medicamentos. Ok. Tenemos más participación anónima. A mi hijo me le diagnosticaron con hiperactividad y déficit. Le dieron Estratera 10 miligramos, aumentando poco a poco hasta llegar a 40. En 40 estamos. Mi duda es, fue neurólogo quien hizo el diagnóstico, pero me dice que es mejor el pediopsiquiatra. Inicialmente era baja tolerancia a la frustración. ¿Qué le podemos decir? ¿Quién diagnostica? ¿Neurólogo? Mira, esto es un territorio que ha sido pues de debate en los congresos. Originalmente, como se llamaba la enfermedad, trastorno por déficit cerebral mínimo, disfunción cerebral mínima, pues lo veían los neurólogos. Luego después se fue ampliando el conocimiento de esta enfermedad, y entonces se empezaron a ver que los psiquiatras son los que lo atienden. ¿Por qué hay que entender los pseudopsiquiatras? Lo diremos ahorita después. Bien, porque nos vamos a un corte. Regresamos en un momentito. Estamos de regreso ya en este último bloque. Se nos está yendo el programa como agua. Y Laura, que nos comenta de que había engordado con la paroxetina, nos dice que se siente muy bien, que tiene depresión y ansiedad, que tengo 40 años, estoy en mi peso. Me extrañaba porque no subió el colesterol.
está en 157 y los triglicéridos en 75, la glucosa en 91. Esperaba aumento por el aumento de peso, gracias. Y si tomo 20 miligramos de paroxetina, media de Victán y me siento súper. El psiquiatra me checa, muchas gracias. Pues muy bien, entonces señal de que le está funcionando adecuadamente y entonces todas las recomendaciones pues hay que seguirlas, la que le decía nada más para que no aumente más de peso, pero finalmente pues se está muy bien, chica, con su tratamiento, hay que seguirlo. Y Adriana nos comentaba que pesa 21 kilos, su nieto de 7 años. Y nos preguntaba así muy puntualmente si es adictivo. El tratamiento con Estatera no es adictivo, es un medicamento adecuado para trastorno por déficit de atención en cualquiera de las modalidades, y además si su nieto pesa 21 kilos, bueno, hasta 20, de 21 a 28 kilos, la dosis media es 18 miligramos y tal vez lo que le están dando entonces son 18 miligramos porque está en la frontera de los 21 kilos. No es adictivo, señora. Nos preguntan aquí, nos felicitan por el programa, que es un gusto escucharnos. Gracias. Quería preguntar cuántos tipos de déficit de atención hay, porque el otro día me dijeron que había varios subtipos, un abrazo y un beso. Digo, y gracias, Rocío. Ya está el beso, le aumenté. Gracias por el beso. Ese beso es de mí para ti. Gracias, Pati. Rocío no mandó besos, abrazos. Exactamente, TDA es un trastorno neurobiológico del comportamiento del niño o de la niña y que tiene 3 modalidades. El trastorno por déficit de atención puede ser en la modalidad de hiperactividad, en la modalidad de inatención y en la modalidad de impulsividad. ¿Qué es lo que nos dijiste al principio? Sí, y que frecuentemente la modalidad inatenta es más frecuente en los niños, en las niñas. ¿Qué es la modalidad inatenta? ¿Que no se mueven? De inatención. De inatención. Que cuesta trabajo poner atención a la escuela, que cuesta trabajo seguir las indicaciones, que cuesta trabajo, vamos a leer la modalidad de falta de atención, no presta atención suficiente a los detalles, tiene dificultades para mantener la atención en tareas o actividades básicas, parece no escuchar cuando se le habla directamente, no sigue instrucciones y no finaliza tareas escolares, tiene dificultad para organizar tareas y actividades, evita, le disgusta o es renuente ante tareas que requieren un esfuerzo mental, extravía objetos necesarios para tareas o actividades, se distrae fácilmente ante estímulos irrelevantes, es descuidado en las actividades diarias. Este sería el dominio en el área para decir la niña o el niño tiene TDA en la modalidad inatento. Se necesita que esto sea en todos los espacios del niño o de la niña, en la escuela, en la casa, con los abuelos, con los tíos, en los parques públicos, en los centros comerciales, en todos lados. Si es en todos lados, si tiene más de 6 meses y no obedece a ninguna otra enfermedad asociada, entonces pensemos en ello. La segunda modalidad de TDA es la del dominio de hiperactividad. Se mueve en exceso las manos o los pies, abandona su asiento en clase o en otras situaciones, donde se espera que esté sentado, corre, salta, trepa en exceso como si tuviera un motorcito prendido, a menudo tiene dificultad para jugar, involucrarse en juegos o actividades de ocio, corretea o actúa como guiado por un motor, habla en exceso. Si se tiene esto en cualquiera de los escenarios de la vida. Eso es importante, que digas que en cualquiera. O sea, en cualquiera. Se comporta igual en la escuela, que con los abuelos, que en casa, que en el catecismo. Este es el punto clave, sí. Pati. Porque muchas veces sí en la escuela, pero no con los abuelos. O sí en la casa familiar, pero no con los... o sí con los abuelos, pero no con los padres. O sí con los padres, no en los centros comerciales, no con el tío que de repente se lo lleva y está muy tranquilito. Es en todos. Tiene que ser en todos, tiene que ser más de 6 meses y por lo menos empezó a los 2 o 3 años de edad. Luego, el tercer dominio del TDA, el dominio de impulsividad, para quien nos preguntó, contesta antes de que es el dominio de impulsividad, es la otra modalidad de presentación, contesta antes de que las preguntas se hayan completado, tiene dificultades para esperar su turno, interrumpe o irrumpe en actividades con otros, se entromete en conversaciones o juegos. Y entonces estas son las 3 modalidades. Falta de atención, hiperactividad e impulsividad. Es más frecuente en niñas encontrar TDA
en su modalidad inatento, es más frecuente en niños hiperactividad e impulsividad, y el dato de la herencia, sí, que se puede hacer hereditario, nos preguntaban. Es hereditario, nos preguntaban, y es un trastorno primordialmente genético, heredado en el 60 al 70% de los casos, y lo primero que tenemos que hacer los médicos psiquiatras cuando vemos a un niño que luego diagnosticamos que sí tiene TDA, es preguntarnos, y lo más seguro es que uno de los padres o los dos tienen TDA del adulto y no han sido diagnosticados. Entonces esta sería como la parte muy médica, pero no podemos dejar de señalar que el tema que nos daba esta dona Giera, o falta de disciplina. Y también entonces es importante señalar que los trastornos por angustia y los trastornos, sobre todo los trastornos ansiosos en los niños, es por una falta de disciplina en la familia, en la falta de coordinación de los padres, papá, mamá en equipo de padres, o que la mamá está sola en la casa, y digo sola, y decir el papá se fue, o que mamá y papá trabajan todo el día y que se lo dejan a los abuelos unos días, a los tíos otros días, o que están en la guardería, pero desafortunadamente la guardería es un centro de atención. Algunas guarderías cuidan esto en forma muy, muy espectacularmente adecuada, no tener rotación de personal, pero tienen que checar que si hay rotación de personal eso no les ayuda a los niños. Entonces, y cuando hay una familia disfuncional, una familia francamente conflictiva, el niño entonces no tiene TDA. El niño va a ser inquieto, el niño va a ser hiperactivo, el niño va a estar hablando mucho, pero no es por TDA, es porque hay una disfunción en la familia, y eso los psiquiatras lo tenemos que investigar. Es decir, no es nada más porque es inquieto ya igual a TDA y igual a medicación. Hoy en día sabemos que hay muchos casos de niños que tienen trastorno bipolar o que tienen trastorno de ansiedad porque la familia es disfuncional, y entonces tenemos que explorarlo. Y entonces el abordaje ya no es necesariamente farmacológico exclusivamente, es también con un apoyo a la familia, con una orientación a los padres y ayudarlos a que puedan organizarse de una manera adecuada, armónica y bueno, funcional. Me encanta que hagas esta connotación, porque efectivamente tengan mucho cuidado. Si te dicen que tu hijo tiene déficit de atención, ve todo esto, cómo está la familia, cómo se comporta en todos lados igual, y explora qué más, acércate a un excelente psiquiatra. ¿Y nos puedes dar tu teléfono, por favor? Sí, claro, Pati, con mucho gusto. Mis teléfonos 3615-7997 y 3615-7998. ¿Me los repites otra vez? 3615-7997 y 3615-7998. Como siempre, María Alberta Aguilar, un placer tenerte aquí. Gracias, Pati, también yo disfruto estar aquí y transmitir pues esto que es lo que hago en mi cotidianidad profesional, con mucho gusto. Pues muchas gracias a ti, Radio Escucha, que nos estás con nosotros esta hora platicando en familia, a Juan, Natalí, César, nuestra productora Telma Coronado. Muchas gracias por hacer esto posible. Y el día de mañana, en Martes de Derecho, con el licenciado Alfonso de León, vamos a hablar del maltrato escolar, el bullying, pero desde el aspecto legal. Para que pongas mucha atención, para que nos acompañes de 4 a 5 por el 1040 de AM o por el 95.1 de FM. Si quieres volver a escuchar este programa a las 11 de la noche en repetición, o por el canal de YouTube Radio Mujer GDL, busca lista de reproducción Platicando en Familia y ahí nos puedes escuchar. Quédate con Alex Sánchez en Tu Vida en Balance, y te mando un gran beso y abrazo, y mañana nos vemos al punto de las 4.